Buenas noches. Nuevamente por aquí tratando de dar a conocer la doctrina de, de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Eh, Pasando por una fuerte tos, espero que no me ataque en este momento. Vamos a empezar con una pequeña oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pidiendo al Espíritu Santo que se haga presente en todos los corazones de los fieles, en sus corazones, en nuestros corazones, en sus mentes, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, para que sea Él el que ilumine la verdad. Yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Del numeral 185 en adelante. Yo les aviso en qué numeral vamos a llegar. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común en la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su totalidad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en todas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A esta síntesis de la fe se le llama profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega symbolion significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se representaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolo significa también recopilación, recolección o sumario, el símbolo de la fe, en la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Me refiero a una lectura muy importante que está aquí en Romanos 9,
9:10, permítame un momentito, ya llego, Romanos 9:10. Romanos 9:10 dice, y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal. Y primera de Corintios 15:3-5. Primera de Corintios 15:3-5, que nos dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante notar aquí que esto lo escribió el apóstol Pablo. Pablo no era cristiano, él era un perseguidor de cristianos que por un llamamiento directo del Señor, que se le aparece en una luz muy grande que lo deja ciego, y le pregunta que por qué lo está siguiendo. Desde ahí, Pablo se convierte al cristianismo, se convierte y sigue los ejemplos de los apóstoles, sigue las escrituras, sigue los ejemplos, sigue todo lo que Jesús dejó en los apóstoles. Él como que lo engendró, ¿verdad? Como que lo guardó en su corazón y empezó a predicar la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Muy importante, ¿verdad? Desde ahí viene nuestra tradición católica, yo diría nuestra sagrada tradición. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 28:19. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Se me viene a la cabeza un pequeño debate que hay siempre, ¿verdad? De por qué tienen que bautizarse los niños recién nacidos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que si yo tengo, bueno, yo tuve mis hijos, mis 4 hijos, y siempre traté de darles lo mejor. Económicamente, ¿verdad? Materialmente, para mí era bien importante que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Pero hoy me pongo a pensar que lo más importante que yo pude haberles dado es el bautismo. Mis 4 hijos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo mi ejemplo, porque a mí mis padres me inculcaron el bautismo. Ellos me bautizaron. Yo nací en el 10 de diciembre de 1959 y el 6 de febrero de 1960 ellos me bautizaron. ¿Por qué digo esto? Porque
Nosotros siempre nos preocupamos por darle a nuestro hijo lo mejor. Queremos siempre lo mejor para él, ¿verdad? Si un hijo está corriendo por ahí, se cae y se golpea, nos preocupamos. Eh, nos quitan el sentimiento, ¿verdad? Si les pasa algo malo. Acabo de tener a mi hija, por ejemplo, que le quitaron las muelas del juicio. Yo preocupado por ella porque pues fue una cosa dura, es cosa de cirugía. No es nomás de que un diente quitarlo y ya estuvo. No, eso fue algo que involucró cirugía y la pusieron a dormir. Entonces, ella pasó por un dolor, ¿verdad? Y a mí me preocupó y como a cualquier otro padre, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si vamos al punto espiritual, ¿por qué también no pensamos en darle lo mejor a nuestros hijos? Que es el bautismo. Es que la excusa de estos tiempos es que el niño no sabe, que él no entiende, que cuando él crezca, él va a decidir qué hace, si eso no. En serio, tú como padre le estás dando esa decisión que viene de alguien que no está en el camino de Dios. Es una influencia del mundo, es una influencia del demonio. ¿Por qué quieres eso para tu hijo? De repente cuando crezca tu hijo te lo va a reclamar. Papá, ¿por qué no me bautizaste cuando yo era niño? Dejemos eso. Pero al bautizarlo, nosotros le estamos dando, más bien, Dios le está dando la herencia del reino desde el bautismo. Está limpiando el pecado original y lo está haciendo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero del reino. ¿Qué más quieres para tu hijo que esto? Pues, o sea, dejemos que de repente Dios no lo quiera, tu hijo nace, tú no lo bautizas y se muere por algún motivo, porque pasa muchas veces, ¿verdad? Los designios de Dios son inmensurables, ¿verdad? ¿Qué pasa si este niño no fue bautizado? Yo no soy quien para juzgar, pero si no fue bautizado, no ha sido limpio del pecado original con el que nacemos. Por ende, no es hijo de Dios y no tiene la herencia del reino de Dios. Entonces, ¿qué le pasa? Yo no quiero decir esa respuesta, pero quiero que la penséis vosotros. Sigamos aquí. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Cuando somos bautizados, la iglesia nos da, Dios nos da por medio de la iglesia un sello con el cual Él nos está dando ese mismo poder de ser hijos de Dios. Cuando nosotros crecemos, podemos orar y pedirle a Dios por nuestro sello bautismal que interceda, no, Dios no intercede, que nos ayude en nuestras batallas espirituales. Le podemos pedir a la Virgen María por medio de este sello que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Estas tres partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las, las llamadas artículos, de igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y se separan así también en esta profesión de fe, se ha dado con
propiedad y razón el nombre de artículos de las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición ya, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo Quiconque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como la Fides Damasi o el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Aquí llegamos al numeral 192. Creo que es importante llegar al 197. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de ese hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y la cual él llevó la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea, Constantinopla, desde su gran autoridad al hecho de que su fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de 325 y 381 sigue siendo todavía hoy el símbolo común de todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea, Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado, como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina. Acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón, el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Hermoso, 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 hermoso. En serio. Si alguien critica por ahí acerca del bautizo, pónganse a pensar por qué entonces Cristo, siendo Dios hecho hombre, por qué Él quiso ser bautizado. Para darnos el ejemplo, ¿no? Hoy terminamos la novena de la Virgen del Rosario.
eh, patrona de los guatemaltecos. Ah, y en las letanías que rezamos hay una que se llama Casa de Oro. Y se llama Casa de Oro porque realmente María es una casa de oro. El oro, que si la comparamos, si comparamos a María con el oro, estamos dejando a María muy debajo, pues, porque ella tiene mucho más valor que el oro. Pero imagínense, construir una casa con oro tiene un valor incalculable. María vale más que todo eso. Pero comparando la casa de oro como casa, nosotros sabemos que la casa tiene un techo, tiene cimientos, tiene paredes, tiene ventanas, tiene puertas, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, el templo de Salomón tenía su techo, tenía sus paredes, tenía sus ventanas, tenía su puerta. Comparemos esto con María. En el caso de María, casa de oro, el techo de María, el techo es la caridad. La casa de oro, María, casa de oro, el techo es la caridad que cubre toda esa casa. Caridad, amor, que tapa, que protege toda esa casa, ¿verdad? Y los cimientos de esa casa es la humildad de María. La humildad con que esa casa se soporta desde los cimientos, la fuerza que tienen los cimientos para soportar esa casa de oro, ¿verdad? Y las cuatro paredes significan la, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Las ventanas de las casas es por donde entra la luz, es por donde en este caso entra la esperanza, la confianza en Dios. Y la puerta, María es la puerta por la cual llegamos a Jesús, cuando ella nos dice, hagan lo que Él les diga. Él está diciendo esto, nos está diciendo esto para que hagamos lo que Jesús nos diga. ¿Es esto increíble? O sea, es una gran bendición. Que el manto de María nos cubra, nos proteja, nos bendiga, nos guíe, como ella misma lo dice, hagan lo que Él les diga. Ella solamente quiere que hagamos lo que Jesús nos pide. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Pues, hermanos, veamos su palabra, el verbo encarnado. Nada más. Y cumplamos lo que nos pide. Que el manto de María nos proteja, nos bendiga, que cubra a nuestras familias, que las aleje de todo mal, especialmente a los niños, que proteja a los niños que están por nacer, que bendiga a las madres que están pensando en abortar en estos momentos, que María cambie sus pensamientos, que María les envíe la fe por la cual pueden salvarse, pueden salvar a su hijo. Hay muchas alternativas, hay mucha ayuda, solo hay que buscarla, pero no hay que darse por vencido, porque eso es lo que quiere el maligno, que nos demos por vencidos. Hay que decir como Jesús, aléjate de mí, Satanás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.